Saludo a todos los ponentes que intervienen en este conversatorio y naturalmente a los organizadores del curso, con un saludo especialmente afectuoso para mi querido colega el doctor Alonso Peña Cabrera. Eh, en 20 minutos hablar de la dimensión penal de la financiación de los partidos políticos en nuestro país es prácticamente imposible, pero bueno, tratándose de un conversatorio y de oyentes que naturalmente pues, no están familiarizados con la legislación española, que por otra parte pues, es relativamente reciente, ¿no? Me refiero a la penal, dado que la regulación específica en nuestro Código Penal proviene del año 2015, en el que se reforma introduciendo dos artículos específicos que vienen a articularse como una auténtica norma penal en blanco, dado que su aplicación depende de la redacción de algunos preceptos de la Ley de Financiación de Partidos Políticos también vigente en nuestro país, pero que ya tiene más años, data del año 2007, aunque ha sido también objeto de algunas reformas, ¿no? en los últimos años, ¿no? Naturalmente, nuestro legislador, preocupado por la necesaria transparencia de la financiación de los partidos políticos, que ha sido siempre, y tengo que decirlo, al menos en la política española, pues una cuestión de debate permanente, a veces también de dudas y sospechas en cuanto a la financiación, no voy a decir legal, pero al menos irregular, de algunos partidos políticos, con independencia de su signo político, y que hace pues, que este tema finalmente decidió a nuestro legislador a volcarse en una tipificación bastante sencilla. Son únicamente dos artículos, el artículo 304 bis y 304 ter de nuestro Código Penal, que como digo son de andadura reciente, dado que fueron introducidos en el año 2015, ¿no? Lógicamente, nuestro texto fundamental asigna, como en la generalidad de los países democráticos, ¿no? Como no puede ser de otro modo, a los partidos políticos. Si nuestro artículo sexto de la Constitución proclama el pluralismo político y con ello sitúa a los partidos políticos en la columna vertebral de la representación de la voluntad popular, pues es evidente que un tema clave de la claridad y de la transparencia en ese juego, ¿no? de los partidos políticos en las elecciones, ya sean generales, ya sean europeas, ya sean regionales o locales, hace que el legislador efectivamente pues, suministre como bien jurídico protegido la necesaria tutela y protección que esa transparencia, que ese conocimiento que debe tenerse de quién está detrás de la financiación de esos partidos políticos, ¿no? Y al respecto, pues, como digo, hay o existen dos preceptos, el artículo 304 bis y el 304 ter de nuestro Código Penal, que naturalmente tipifican, ¿no? Aquellos casos, como ya lo he anticipado antes, como ley penal en blanco, aquellos casos en los que se vulnere expresamente los límites recogidos en el artículo 5, apartado primero, de nuestra ley de financiación de partidos políticos, ¿no? Que como digo además, pues no hace sino tomar el ejemplo, ¿no? O el paradigma de nuestros países más cercanos, ¿no? En ese sentido, de nuestro entorno europeo más cercano, que lógicamente también se preocupa de clarificar, ¿no? Esa necesaria transparencia en la financiación de los partidos políticos, ¿no? Y en ese sentido, pues me parecía oportuno recordar cuáles son los límites que, al menos en nuestro país y conforme a nuestra legislación actualizada, existen a las donaciones privadas. Es evidente que en algunos otros países, ajenos, ¿no? a nuestro entorno jurídico más cercano, la regulación es muy diferente, pero por lo que se refiere a la nuestra, ese artículo 5, apartado primero de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, pues prohíbe, por ejemplo, las donaciones anónimas, ¿no? Prohíbe, por ejemplo, las donaciones finalistas
y por supuesto prohíbe también las donaciones que por sus características pudieran ser consideradas como revocables, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lógicamente todo esto contribuiría, la percepción o la aceptación de este tipo de donaciones contribuiría desde luego a supeditar a los fines, a los objetivos de los partidos políticos, a intereses más particulares y ajenos a la voluntad general o al interés general que necesariamente deben cumplir en el marco de su representación o en el rol de su representación política, ¿no? Por lo tanto, se prohíben las donaciones anónimas, finalistas o revocables, aunque se somete también con carácter general a un límite las donaciones individuales realizadas por una misma persona a un máximo de 50.000 euros anuales, ¿no? Así como expresamente aquellas donaciones que proceden de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica, ¿no? Son los tres ejes de las limitaciones a la financiación en los partidos políticos, ¿no? Que se establecen en nuestro país. Y entonces lo que hace el legislador penal pues, es tipificar aquellos casos en los que se infringen, ¿no? Tales límites. Hay una excepción y es que se exceptúan de estos casos las donaciones en especie que se realizan en concepto de bienes inmuebles, ¿no? Aunque lógicamente estas están sujetas a una especial fiscalización. En cualquier caso, todas aquellas que sean superiores a 25.000 euros y desde luego aquellas que consisten en la donación de inmuebles están sujetas a una notificación previa, a una fiscalización por parte de nuestro Tribunal de Cuentas, ¿no? Que en ese sentido pues, se erige como garante de la transparencia y de bueno, pues el carácter inocuo o necesariamente inocuo que deben tener este tipo de donaciones a partidos políticos. En el marco de la exigencia de responsabilidad penal, en nuestro país no solo se castiga al que formalmente recibe la donación, es decir, al representante, a la persona física representante del partido político que recibe la donación. En ese caso, pues hay que estar a los estatutos correspondientes del partido político en cuestión, pues no sé, imagino que es su presidente, secretario general o cualquier persona que mediante el poder notarial correspondiente pudiera ejercer u ostentar la representación correspondiente. Pero es que el apartado cuarto de nuestro artículo 304 bis, que es el núcleo duro, ¿no? El que regula el núcleo duro de la responsabilidad penal por financiación de los partidos políticos, tipifica también no solo la conducta del que recibe, sino también aquellas conductas consistentes en la entrega de esas donaciones o aportaciones que por otro lado no solo pueden ir dirigidas a un partido político, sino que pueden ir dirigidas también a una federación, a una coalición de partidos políticos o incluso a una simple agrupación de electores, ¿no? En cualquier caso, el eje común de todos ellos es que ejercen, ¿no? Naturalmente ese rol institucional y constitucional de verse involucrados en la representación política dentro de esos principios básicos, ¿no? De nuestro Estado democrático según marca nuestra Constitución, ¿no? Asimismo, y como no podía ser de otro modo, digo porque el tema responsabilidad penal. En nuestro país, en el año 2010, se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas y en el año 2015 ya quedó perfectamente claro con otra reforma que igualmente los partidos políticos como corporación, como ente jurídico, podrían ser igualmente sometidos a responsabilidad penal, ¿no? Pues expresamente el apartado quinto de nuestro artículo 304 bis regula y prevé la posibilidad de que sean los propios partidos políticos como entidad, como persona jurídica, los que puedan responder por alguna de las penas que el artículo 31 bis y nuestro artículo 66 bis prevé en el marco, ¿no?, de las distintas categorías de penas aplicables por referencia a las letras B a G del artículo 7 del artículo 33 de nuestro Código Penal. Es decir, las penas clásicas que se aplican a personas jurídicas. Especialmente protagonismo adquiere aquí la multa, que es la que, por cierto, se aplica en el caso del artículo 304 bis,
pero por supuesto también la suspensión de actividades, la disolución de la propia persona jurídica o la prohibición de ejercer determinados comportamientos, ¿no? En el marco del cual se podían haber ejecutado los hechos que se tipifican expresamente, ¿no? De igual manera, el legislador español introduce algunos subtipos agravados con cierta indefinición, dicho sea de paso. El apartado tercero del 304 bis al que estoy haciendo referencia, pues establece la posibilidad de aplicar una agravación de la pena en aquellos casos en los que la financiación o la conducta realizada sea de una especial gravedad, y llama la atención, pues igualmente como subtipo agravado, esta vez aplicando ya penas de prisión, concretamente de 1 a 5 años, a aquellas personas que participan en estructuras u organizaciones cuya finalidad sea precisamente la de financiar partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones electorales, ¿no? De no haber existido este precepto, pues a lo mejor también la conducta podría haber sido punible, ¿no? A través de en España existe, ¿no?, el delito de organización criminal como delito instrumental, pero el legislador ha querido aquí recoger expresamente la responsabilidad, aplicando el principio de especialidad, por este tipo agravado, que ya no se limita a una simple multa como el del 304 bis, sino que prevé prisión de 1 a 5 años. Precisamente en estos casos, donde, como es lógico y natural, podemos establecer asimismo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se establece otro subtipo más agravado para aquellas personas que, en el marco de la financiación ilegal de partidos políticos, dirijan o desarrollen un rol directivo o esencial en las estructuras u organizaciones a las que se refiere este precepto, ¿no? Y bueno, pues la posibilidad de que esta responsabilidad penal de financiación de partidos políticos, que como digo es muy reciente en nuestro país y que data del año 2015, concurra con otras figuras delictivas es más que clara. Por el propio tema de este conversatorio internacional, pues desde luego no cabe excluir la responsabilidad adicional por un posible lavado de activos o, en nuestra terminología, blanqueo de capitales, ¿no?, tipificado en el Código Penal español en el artículo 301 del Código Penal. Pero lógicamente deberán cumplirse los requisitos del delito de blanqueo, de nuestro delito de lavado de activos, como es particularmente el que ese dinero, de que ese capital proceda de la comisión de una actividad delictiva previa, ¿no? Como es natural. Tampoco es descartable, en el marco de la financiación, de la responsabilidad penal por la financiación de partidos políticos, que concurra igualmente una eventual responsabilidad por un delito de cohecho, ¿no?, o de delitos cometidos en el marco de la administración pública, ¿no? Si la persona que, estando inserta en ese partido político y que recibe la financiación ilegal en los términos que hemos dicho del artículo 5 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, pues es a su vez funcionario o autoridad pública, cosa que con relativa frecuencia pues a veces sucede si ostentan la condición de diputados, senadores, parlamentarios, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no es descartable, por supuesto, la responsabilidad adicional por un delito de cohecho, que es un delito propiamente de funcionarios públicos y que conlleva como pena la inhabilitación para el ejercicio de tales funciones públicas que se desempeñan, ni tampoco la de otras figuras delictivas como responsabilidad adicional consistente, por supuesto, en un delito de malversación de caudales públicos. Si, por ejemplo, el objeto de la financiación procede de una entidad de naturaleza pública, o incluso de un delito de tráfico de influencias en el marco igualmente de los delitos relacionados con la administración pública, ¿no? Termino diciendo pues, que la regulación en nuestro país es bastante sencilla, muy acotada en ese sentido, salvo en el subtipo agravado donde se alude a la especial gravedad y donde no se concreta exactamente en qué consiste esa especial gravedad. Hay por ahí algún otro tipo agravado en los casos en los que la financiación excede de 100.000 o 500.000 euros, ¿no? Según distintas hipótesis, pero con independencia de todo ello, seguramente, y en el ámbito de la prevención, la clave esté en el control efectivo que se haga
en la financiación de partidos políticos, ¿no? Quienes son auténticamente expertos en la materia siguen diciendo que la financiación de los partidos políticos es todavía, al menos en nuestro país, y seguramente que en muchos, un tema pendiente, ¿no? O una asignatura pendiente porque no se ha abordado de la forma en la que tenía que hacerse, ¿no? Pero bueno, está claro que mediante esta responsabilidad penal pues, se intenta aportar un pequeño grano de arena en el intento, ¿no? De que el rol que desempeñan los partidos políticos en el ámbito de todo Estado democrático y de derecho pues sea lo más claro y transparente posible. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, estimado maestro Miguel Olmedo. Acto seguido, ¿no? Al finalizar, por favor, a todos los participantes invitamos a hacer sus interrogantes al final de las ponencias de los maestros. Hago un paréntesis para invitar a todos los participantes que están por el aula virtual, el Zoom, a seguir nuestra página por el Facebook Capacitación Jurídica Garantiza, donde estaremos comunicando todos los eventos que este prestigioso grupo está organizando. Bien, seguidamente continuamos con el doctor Alfons, que nos visita virtualmente desde Andorra. Adelante, maestro. Buenos días, buenas tardes desde aquí, desde Andorra. Anderson, agradecido otra vez por haberme invitado. Intentaré compartir la pantalla. Creo que se podrá. Maestro, sí. ¿Se ve? ¿Se ve, Anderson? Aún no ha compartido, maestro. Puede volver, por favor. A ver, vamos a intentarla compartir. Vamos a intentar hacerlo desde aquí. ¿Se ve? Sí se visualiza, maestro. Adelante. Perfecto. ¿Ahora sí se visualiza? Así es, maestro, así es. Bien, vamos a intentar hacerlo. Miren, he planteado, siguiendo un poco también lo que ha hecho el doctor Olmedo, que realmente mucho compartimos lo que es la misma visión. Yo les he planteado la ponencia desde el punto de vista del financiamiento ilegal de los partidos políticos en nuestro país, en el Principado de Andorra, y su relación con el blanqueo de capitales. Ciertamente, en nuestro caso, sucede que... No se ve. ¿Se ve ahora? Sí, ¿no? Nuestro marco constitucional nos marca en su artículo 26 los derechos políticos de los andorranos, y en ese momento nos habla de que se reconoce a todos los andorranos el derecho de libre creación de partidos políticos y evidentemente introduce también que su funcionamiento y organización deben ser democráticos, por tanto transparentes, y sus actuaciones conformes a la ley, ¿no? En ese marco, en el año 14, el 18 de septiembre, se aprueba una ley orgánica de partidos políticos y financiamiento electoral, por tanto, es una regulación o un desarrollo legislativo bastante reciente, del año 14, en el que se introduce en el capítulo cuarto lo que sería el financiamiento de los partidos políticos, estableciéndose específicamente cuáles son sus fuentes de financiamiento y hablan de públicos y privados, y cuál será ese control que será ejercido tanto de forma interna, forma de auditoría presentada por el propio partido, como por el propio Tribunal de Cuentas que existe en el país desde el año 2000. El capítulo quinto ya no habla del financiamiento de partidos políticos, sino del financiamiento electoral, y habla de cuáles serán aquellas fuentes de financiamiento que pueden tener el régimen electoral, ¿no? Entonces ya se habla de donaciones, se habla de subvenciones públicas o se habla de créditos que se pueden establecer en base a las diferentes fórmulas electorales. Las donaciones, a diferencia, o ciertamente en un modo muy parecido a España, han de ser siempre nominativas, no pueden ser revocadas, no pueden ser finalistas
y evidentemente nuestra dimensión, somos un país de 365 kilómetros cuadrados, somos un país que tiene una población de 75.000, no llega a 78.000, 80.000 habitantes como residentes, de los cuales 30 y tantos mil son de nacionalidad andorrana, y el censo electoral en el año 19 estaba entre los 20 y tantos mil, 30.000 electores. Eso es en circunscripción nacional, pero luego de forma parroquial, que es nuestra división territorial, constitucionalmente estamos divididos en 7 parroquias, que serían, como en España, 7 comunidades autónomas, o en Perú, supongo, 7 regiones de régimen electoral también de zona local. Por tanto, en 365 kilómetros cuadrados, entre 30.000 electores, tenemos cada 2 años ese régimen comunal y régimen nacional de elecciones. Entenderán entonces que las donaciones se limitan de forma anual y por personas físicas a 6.000 euros anuales, y no pueden ser las personas jurídicas quienes aporten ningún tipo de financiamiento en donaciones. Sí que pueden haber herencias, y un capítulo que es interesante es la condonación de deudas o la condonación de créditos que se entienden automáticamente como donación en el caso que se diera por parte de terceras personas. Les he puesto aquí las páginas web de lo que sería la ley y del Tribunal de Cuentas, por si ustedes tienen un mayor interés, que evidentemente en 20 minutos es imposible de abarcar, ¿no? La ley del Tribunal de Cuentas del 13 de abril de 2000 fue reformada efectivamente en el año 14, cuando entra en vigor la ley de financiamiento de partidos políticos, y después en el año 17, cuando vuelve a entrar, o cuando hay una reforma nueva, a fin de que se elabore anualmente un informe anual de fiscalización de lo que es el financiamiento de cada partido político y de aquellas agrupaciones que representen o reciban subvenciones públicas. La obligación de fiscalizar esta actividad económica y financiera por parte de los partidos políticos, las entidades vinculadas a ellas, o cualquier tipo de coalición, como explicaba también el doctor Olmedo respecto de España. Y es en marzo de 2015 que el Tribunal de Cuentas aprueba, por un acuerdo del Pleno, cómo serán los criterios y las fórmulas, indicaciones de criterios de contabilidad para poder establecer esta fiscalización de los partidos políticos. Los objetivos de este informe anual es analizar los estados financieros de cada partido político, determinar si realmente es un reflejo de la situación financiera y patrimonial del partido político, si realmente se da o no se da esa fórmula de transparencia, y si es suficiente, no únicamente la documentación, si es suficiente y es adecuada a la normativa y a los principios contables que generalmente son aceptados. Ciertamente la comprobación de este cumplimiento de la legalidad, de la adecuación a la ley de financiamiento de partidos políticos y de régimen electoral y de financiamiento electoral, y especialmente en todos aquellos aportes o restricciones legislativas que se puedan dar, como bien ha explicado de forma pareja el doctor Olmedo. En ese momento el Tribunal de Cuentas aparece como un garante de la auditoría externa, digamos, y pública de los partidos políticos y de este financiamiento, y entonces se encuentra en la gestión de los fondos algún tipo de irregularidad administrativa, tiene la facultad de incoar un procedimiento sancionador, y se encuentra indicios racionales de conductas directivas en esa gestión de cuentas o de fondos, trasladará la cuestión y lo comunicará al Ministerio Fiscal. Si nos centramos en la tipificación penal, nuestro país solo tiene la responsabilidad penal de las personas físicas, no tenemos responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo tuvimos entre el año 90 y el 2005. Con la reforma del Código Penal en 2005 se abandona
las personas jurídicas únicamente responden como consecuencias accesorias a la responsabilidad penal de la persona física. Y tendrán una serie de determinaciones también de conductas, pero no como responsabilidad penal directa de la persona jurídica. Nuestro artículo 367 del Código Penal es específico de la financiación ilegal de partidos políticos y habla ahí de quien reciba financiación para un partido político o para una candidatura electoral, y también habla de contraviniendo gravemente los deberes y condiciones impuestas en la ley de financiamiento. Por tanto, nos encontramos en el mismo supuesto que hablaba el doctor Olmedo, de ya esa remisión a la vía o a la legislación administrativa, pero además introduciendo, yo creo, un carácter de contraviniendo gravemente los deberes y condiciones impuestas. Por tanto, esa condición de gravemente va a ser seguramente difícil de aplicación. Hasta la fecha no hemos tenido ningún supuesto desde el año 15. El punto segundo habla de quien realice donaciones a un partido político o una candidatura electoral. Nuestra ley de partidos políticos y de financiamiento electoral habla que las donaciones únicamente las podrán hacer los andorranos o los residentes en el país, por tanto se nos limita a estas 78.000 personas, y habla también de contraviniendo gravemente los límites y condiciones. Por tanto, volvemos a entrar en esa fórmula de adecuación de gravedad que habremos de ajustar no únicamente a la antijuricidad, sino a la propia condición administrativa. El tercer punto o supuesto, todos en la misma condición, de 3 meses a 3 años de prisión y multa hasta el triple del valor, como en los dos supuestos anteriores, habla del administrador general de un partido político que tuviera a su disposición bienes, fondos o cualquier elemento patrimonial no declarado, tanto en el Principado como fuera de él. Por tanto, habla ya de la posibilidad de extraterritorialidad, de que los fondos estén en un tercer país, cuya adquisición no se haya justificado debidamente en virtud del régimen legal de financiación vigente o que vaya en contra de la contabilidad que se haya presentado al Tribunal de Cuentas. Ahí entramos ya en un terreno diferente, porque ya estamos en un terreno de tercería, de extraterritorialidad, y el punto cuarto del parágrafo cuarto del supuesto del 377 habla de que este delito se castigará incluso cuando los bienes, fondos o el patrimonio no declarado tuviera un titular formal ajeno al partido político, es decir, a los testaferros o a aquellas personas interpuestas. Y ahí entraríamos también en la posibilidad de, si bien la persona jurídica no tiene una responsabilidad penal directa, ciertamente el fondo o el patrimonio podría estar en terceras personas que fueran personas físicas o personas jurídicas. En cuanto a los bienes, fondos o patrimonio no declarado, se habla que tendría que darse la condición de instrumento del delito a los efectos del decomiso, que es lo que habla nuestro artículo 70, que es el que habla también de las consecuencias accesorias y las diferentes formas de decomiso en equivalencia, etc., por definición genérica del propio Código Penal. En cuanto a la vinculación del financiamiento ilegal de partidos políticos, de candidaturas electorales, con el blanqueo de capitales o valores, nuestro Código Penal, en nuestro artículo 409, dice que quien convierta, transmita fondos que provengan directa o directamente de cualquier delito relativo, y habla de la financiación ilegal de partidos políticos, y entonces ya habla de conociendo su procedencia, podrá ser castigado. Por tanto, podemos entrar en conductas de blanqueo de capitales que no únicamente vendrían las conductas dolosas, y ahí estaría un poco la fórmula divergente, que el financiamiento ilegal tendría que ser una conducta dolosa plena, cuando el blanqueo de capitales de ese financiamiento ilegal podría venir por la imprudencia grave que sitúa en el blanqueo de capitales nuestro artículo 409.2.
continúa nuestro Código Penal estableciendo la simple posesión y no habla de la ocultación. En nuestro apartado 409.3, la adquisición o posesión de los fondos, sabiendo al momento de recibirlos que son producto directo e indirecto de alguno de los delitos, por tanto, del financiamiento ilegal. Y después también la ocultación, el encubrimiento de la verdadera naturaleza, ubicación, también entraría esas fórmulas de conducta como fórmula de cierre. Es curioso que si bien los fondos tendrán de venir en el financiamiento ilegal a lo que tenga la conducta administrativa prevista en las donaciones o cómo puedan venirse a dar, si son en bienes muebles, si son en bienes líquidos, etc., según la normativa administrativa de financiamiento de partidos políticos, pero en cambio cualquier transformación o cualquier eventual guarda del delito de blanqueo de capitales que suponga origen en la infracción de financiamiento ilegal de partidos políticos o de régimen electoral, tiene una definición específica en el Código que nos habla en el punto cuarto que el concepto de fondo se entiende según establecido en el apartado tercero del artículo 366 bis de este Código. Y el artículo 366 bis de nuestro Código Penal es la referencia a los fondos del financiamiento de terrorismo. Y por tanto, por vía de conexión entre el financiamiento de terrorismo, el blanqueo de capitales y el financiamiento de partidos políticos, se entenderá como fondos a los efectos de blanqueo del financiamiento ilegal de partidos políticos todo activo financiero, los bienes de toda naturaleza, materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, adquiridos por cualquier medio, lícito o ilícito, y los documentos, títulos o instrumentos jurídicos de cualquier forma, incluso la electrónica o digital, que certifiquen un derecho de propiedad o un interés sobre los mismos activos o bienes. Especialmente, pero no exclusivamente, dice nuestro código, los haberes y créditos bancarios, los cheques de viaje, cheques bancarios, las órdenes de pago, las acciones, los títulos de valores, las obligaciones, las letras de cambio y de crédito, así como los intereses, dividendos o cualquier otro beneficio que se haya derivado de los mismos. Por tanto, no deja de ser curioso que, quizás respondiendo a las exigencias de Gafi, de Moneyball, o de transparencia en temas de prevención de blanqueo o en temas de financiamiento de terrorismo, se amplíe incluso todo lo que es el concepto de fondo respecto del blanqueo y el financiamiento de terrorismo, que afecta evidentemente al financiamiento en origen como delito de origen o delito sustrato en el blanqueo de capitales, que en nuestro país sigue siendo un delito autónomo, independiente de la organización criminal o de aquellas conductas primarias como el financiamiento de partidos políticos o de regímenes electorales que puedan tener en el fondo de la criminalidad que lo deriva. Y eso no deja de ser, finalmente, una respuesta a las homologaciones de las fórmulas que realmente todos los países acabamos teniendo en una homologación del financiamiento de terrorismo y el blanqueo de capitales, que sí promueve mucho más también la búsqueda de la legitimidad, de la transparencia en las conductas base. Espero no haberme excedido demasiado, Quispe, en el tiempo que me ha sido otorgado. Excelente, maestro. Perfecto. Muchas gracias una vez más por esta excelente disertación, maestro. Acto seguido, continuamos con el doctor Valentín Soto. La presencia nacional no debe faltar en este conversatorio. Maestro, adelante. Muchas gracias, doctor Quispe. En principio, saludar a nuestros colegas de España. Tremendo ponente, de verdad que sí, hemos tenido la oportunidad de tener material de consulta de quien hoy escuchamos en este conversatorio internacional, y por qué no decirlo también del ponente de Andorra. Para todos ellos, un agradecimiento como peruano por participar en este plenario internacional de conversatorio, pero al mismo tiempo a todos los que están incorporados en el mismo para
este tema tan importante. Y efectivamente, también agradecer a los organizadores de este evento, ¿no? ¿Qué podemos decir nosotros ante lo que hemos escuchado como análisis comparativo del tipo penal delito de financiamiento de partidos políticos, un contenido ilegal? Sabemos de que es extenso el tema en sí, pero definitivamente la puntualidad, la exquisitez jurídica con que se ha explicado ya es bastante para todos aquellos que estamos en el plenario. Lo que representa a nosotros, vamos a contribuir, la verdad que sí, en lo que es la tipificación del delito de financiamiento ilegal de partidos políticos en la legislación penal peruana. ¿Qué encontramos nosotros acá? Encontramos primero como base la ley de partidos políticos, la 28094. Sus reglamentos vigentes, por supuesto, señalan con claridad que los partidos políticos tienen un financiamiento de naturaleza mixta, tanto privado como público, y que este financiamiento de naturaleza pública se divide de dos maneras, la directa o la indirecta. La modalidad directa se refiere al dinero destinado a cada partido político por representación parlamentaria. No obstante, dicho financiamiento en pos de elección, por lo que el mismo no está destinado a la campaña electoral, esto es relevante, no está destinado a la campaña electoral, sino que deberían ser utilizados exclusivamente en actividades de formación, de capacitación, de investigación, como para los gastos de funcionamiento ordinario. Ahora, el tipo de financiamiento público, si nos vamos a la base legal, entiéndase la tercera disposición transitoria de la ley, es de carácter progresivo, condicionado, sobre todo a la voluntad misma del gobierno para asignar los recursos a los partidos. Ahora, dicho financiamiento público directo en términos reales, en nuestro entender, no existe. Además, el financiamiento público indirecto se basa en el otorgamiento de beneficios no dinerarios a los partidos políticos. Sabemos que la forma más utilizada de este financiamiento es el acceso a los medios de comunicación, tantos públicos como privados. Adicionalmente a ello, en época electoral como no electoral, ¿no? Eso es importante mencionarlo porque de ahí que la mayor parte del financiamiento de los partidos políticos al día de hoy sea por financiamiento privado. Ahora, hoy en día, los mayores gastos para un partido político se efectúan durante las campañas electorales, conocido porque los aportes privados son la base económica no solo para la subsistencia, sino también para impulsar su participación en los próximos gobiernos. Entonces, resulta indispensable aquí esa corroboración que se tiene que hacer a los aportes, sean legales y no se configure como el comienzo de un ilícito proveniente de la corrupción. Hay que mencionarlo de esa manera porque la intención con que se tiene esta norma es justamente la de evitar el pago de favores y la representación de intereses privados. La misma ley que he mencionado, la 28094, estableció límites y prohibiciones a las aportaciones privadas. Pero ¿qué pasa? Dichas prohibiciones, particularmente en la historia y de lo que vamos nosotros analizando, no tienen ninguna eficacia si las sanciones no son aplicadas, ¿no? Las entidades designadas para la fiscalización de dichos fondos no son capaces, del término que siempre utilizamos cuando estamos en lo que corresponde a las unidades de inteligencia no financiera, el rastrear. No están capacitados para rastrear, para supervisar los diferentes fondos particulares que reciben todos los partidos políticos que pudieran existir o que están con una visión de existir. Eso definitivamente genera, a nuestro entender, una entrada muy relajada, muy cómoda para las prácticas corruptas entre los miembros y dirigentes políticos con sus financistas particulares, ¿no? Entonces, ese escenario nos lleva a establecer el binomio de los aspectos que tienen que ver político-criminales del financiamiento ilegal de partidos políticos que en los últimos años, en muchos países, se ha venido generando un preocupante fenómeno de debilitamiento a las organizaciones políticas que van acompañados ¿con qué? Con lo que nosotros siempre escuchamos, graves acusaciones de la infiltración de dinero ilícito en ellas. A esto
se ha sumado en muchas ocasiones la captura de la clase política, ni qué decirlo, en nuestro país y caramba, en América Latina y en otras latitudes, por parte justamente de esos intereses privados que no necesariamente representan o tienen representatividad con el marco legal, o coinciden con la satisfacción de los intereses generales respecto de una nación, respecto de un país o respecto de una elección, sea presente como sea futura. Todo este conjunto de actividades o de situaciones, creo yo que percibimos un efecto profundo de descrédito. Ese efecto profundo de descrédito en la población, en la relación con la clase política, ¿van a favorecer qué? Van a favorecer la apertura de espacios librados a la corrupción. Sitúan en un constante riesgo a la comunidad respecto del fortalecimiento que se busca con el sistema democrático que tiene como crecimiento un país en general. Entonces, si tengo estos escenarios, no solamente respecto de un país en análisis, estamos apreciando que esto se está, digamos, generando una unidad respecto de una operatividad, yo diría en todo caso que tendríamos que recurrir a la parte estadística, tendríamos que recurrir a organismos internacionales que también nos den el derrotero, como por ejemplo la Asociación Civil Transparencia, la Comisión Presidencial de Integridad, los organismos electorales, ¿no? Los grupos de trabajo de reforma electoral que tenga cada uno en los congresos de la República o de los países que estén interesados en generar una fórmula para establecer recomendaciones que permitan mejorar el marco legal actual y con eso regular el financiamiento de las organizaciones políticas, su funcionamiento y al mismo tiempo también incidir respecto de lo que significaría involucrar, rastrear un proceso electoral. Eso es clarísimo. Pero cuando preparaba la ponencia, yo me preguntaba y decía, ¿y qué aporte podría tener nuestra ley peruana respecto a la ley de partidos políticos, la 28094, que en su momento resultó muy útil, ¿no? Al establecer topes, al establecer sanciones, así como el señalar las exigencias a una mayor transparencia, rendición de cuentas sobre el origen de sus fondos particulares, los financiamientos para sus campañas. Pero, ¿qué pasó? Eso es un tema de antecedente, pero hoy en día la ley particularmente que tiene que tener no una cavidad estática, sino dinámica, nos viene mostrando en esa estática que resulta ser insuficiente, o sea, requiere ser mejorada, requiere ser actualizada a fin de contar con instrumentos legales que garanticen integridad por un lado, por todo el equipo que tenga que generar actividades de rastreo y al mismo tiempo el cumplimiento de las normas por parte de las organizaciones políticas. Pues ahí justamente aparecen las nuevas formas de criminalidad, las nuevas formas de corrupción en los partidos políticos que demandan, caramba, como consecuencia de ese efecto rebote, nuevas estrategias contra las mismas. Entonces, todo este escenario, todo este campo de acción de corrupción en el financiamiento de los partidos políticos, a pesar de que no existen investigaciones empíricas, hay que decirlo, ni estadísticas sobre procesos penales o sobre denuncias interpuestas por actos de corrupción relacionados con estos temas de partidos políticos, es necesario remitirnos justamente a la recepción de cada gestión individualizada para poder establecer una estandarización estadística. En lo que representa a nosotros como Perú, me aboco a lo que dice Transparencia Internacional, donde señala que los partidos políticos son considerados como una de las instituciones más corruptas a nivel nacional. Tienen el 81%, situados entre lo que marca, miren, el centro medio del Poder Judicial, que tiene un 85%, y la Policía Nacional, que tiene 80%. Reitero, los partidos políticos en el 81%, referencia de Transparencia Internacional. Entonces, esa percepción de alta corrupción, así como la innegable existencia de prácticas que lindan con la corrupción sobre los partidos, pues definitivamente ya tengo yo sensibilizado un grave problema relacionado con la institucionalidad democrática de nuestro país. Las organizaciones que puedan mencionarse se constituyen como una especie de puentes, una especie de interlocutores varios, correcto, ¿no? Que generan ese interés de la población y el gobierno. Pero se va tornando difícil, particularmente lo que hemos nosotros investigado para esta ponencia, y más aún con lo que acabo de escuchar, se torna difícil, caramba, escuchando a grandes maestros justamente con esa influencia española, con esa influencia de Andorra, reconocer
a nuestro sistema estatal como una democracia consolidada, ¿no? Si la percepción que se tiene de la corrupción de partidos políticos y sus representantes es demasiado alta. Miren ustedes en el punto medio donde nos encontramos. Entonces, la palabra que se me viene a la mente cuando tengo esa oportunidad de explayarme es el clientelismo. Ese clientelismo político, ¿no? En sociedades en las cuales la elección de representantes se da mediante un sufragio universal, competencia entre partidos, se evidencia la existencia de partidos máquina, o sea, que nacen para un momento y después se van diluyendo con el transcurso del tiempo, o sea, no generan continuidad, no hay esa distribución correcta de los ingresos, sus líderes generan un espacio de trabajo, pero al final terminan perdiéndose, ¿no? No generan esa promoción de economía, ese espacio de partir y de crecimiento para favorecer a las mayorías. Entonces, esas características, creo yo, se van dando no solamente en el Perú, sino también en sociedades latinoamericanas. Ahora, si bien es cierto, hemos leído un poquito de ello, el clientelismo político no es un ilícito penal en nuestro país, no es un ilícito penal. Se ha determinado que la misma se encuentra estrechamente ligada o vinculada a la corrupción. Y ello se debe a la práctica clientelista para avalar o viabilizar tratos y concertar comportamientos corruptos entre los particulares y las organizaciones políticas para entregar, ¿qué cosa? Montos a estas organizaciones con la promesa de obtener un beneficio económico. Esa es la proyección. ¿Y dónde queda el sentido social, el sentido jurídico de parte de un gobierno cada vez que tiene representantes de un partido elegidos y que tienen que asumir un control del mismo? Es ahí donde se podría decir que se quiebra la frontera o el límite entre los fenómenos que son pocos perceptibles. Y con ello que se va transformando, se va agudizando, se va convirtiendo la corrupción en un instrumento necesario, entiéndase, para lo que significa fortalecer el clientelismo político, y terminamos mezclando ambas figuras. Y al final, esa mezcla, ¿qué va a hacer? Va a significar el perjuicio del reconocimiento o crecimiento de un país. Entonces, el financiamiento de los partidos, sobre todo para el impulso de una campaña electoral, es una brecha que permite el ingreso particularmente a la corrupción de nuestro sistema estatal democrático. Ahora, cuando vamos al Perú en nuestra norma específica, ¿no? En el año 19, en 2019 se aprobó la ley 3997, ley que modifica el Código Penal e incorpora el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Tenemos ahí el título 17 del Código Penal, delitos contra la participación democrática, el artículo 359A, 359B, por un lado nos hablan del financiamiento prohibido de organizaciones políticas y por el otro lado la falsificación de la infracción por aportación, ingresos y gastos de organizaciones políticas, y por qué no también el 359, inciso C, respecto de las fuentes de financiamiento legalmente prohibidas. Entiéndase entonces, debemos decir que la ley sanciona dos tipos de conducta: el financiamiento prohibido de las organizaciones, por un lado, y el otro lado, la punición de falsedades al momento de declarar las fuentes de dichos ingresos. Entonces, este tipo penal constituye una forma de protección adelantada frente a los delitos contra la administración pública, que va buscando filtrar, ¿qué cosa? Los posibles delitos desde la carrera política, miren, desde la carrera política, esto sin esperar que la corrupción se produzca dentro de la administración. Nosotros consideramos que la incorporación de una ley como esta era necesaria, hay que reconocer ello en el contexto peruano. Sin embargo, la redacción planteada y aprobada crea más desaciertos que aciertos. Estos tipos penales, ¿correcto? Para lo que es financiamiento ilegal de partidos políticos, previstos en los artículos que les menciono, establecen una manera más desarrollada que en la actual ley de organizaciones políticas. Me parece bien. Las fuentes de financiamiento legalmente prohibidas, incluyendo el dinero que provenga de personas jurídicas, imagínense, sean nacionales o extranjeras, sancionadas penal o administrativamente en el país o fuera de él. O sea, la nueva ley tiene el objetivo de fijar un estándar claro, ¿no? Pero ese estándar claro está cerca de lo que significa la prohibición y lo que está permitido organización política. Entonces, la incorporación de este delito al Código Penal peruano presenta ciertas ventajas que van a permitir que ahora se sancione al candidato, vean, al administrador de hecho o al administrador de derecho de la organización política. Sin embargo, la ley tiene una ausencia que para mí es sustantiva, no prevé una obligación
a los partidos políticos de ser sujetos obligados a la prevención del lavado de activos. Esto es un vacío legislativo que la ley no llena. Particularmente hacemos esa crítica constructiva y de aporte legislativo porque los partidos políticos, hacer, por un lado, receptores, por el otro lado, fuentes de donaciones durante la campaña, son entidades que al final deberían ser sujetos de mayor supervisión, tener un programa oficial de prevención de lavado de activos, de corrupción pública, de corrupción privada, y es más, podemos ir más allá, ¿no? Que se reporten operaciones sospechosas ante la unidad de inteligencia financiera, esa unidad de inteligencia financiera que se encuentra adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros como una superintendencia adjunta. Entonces, vean que hay material como para poder interrelacionar y potencializar la normatividad que nosotros podríamos tener dentro de nuestra legislación. Ahora, en ese sentido, frente a una investigación que se podría presentar sobre financiamiento ilícito de partidos, hemos advertido en algún caso que la acusación fiscal se basará siempre sobre el principio de la especialización aplicable en el derecho penal. Es correcto y es necesario, es válido. Ese sentido y esa orientación objetiva necesaria para la diferenciación de lo que representa la menor cuantía para los delitos de organizaciones políticas, la violentación de un principio de igualdad contenido en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú. Entiéndase, sobre todo, cuando este nuevo delito también presenta peligro a los bienes jurídicos de la administración y la seguridad jurídica. Entonces, el tipo penal de financiamiento prohibido de organizaciones previsto en los artículos que les he mencionado exige, la prohibición, exige la identificación de cantidades de dinero, exige como elemento subjetivo para la configuración de este delito el dolo directo o el dolo eventual. Pero tiene que ser expresado en una característica fundamental, la característica del conociendo o debiendo conocer su origen. Entonces, definitivamente, cuando ya vamos en el espacio de identificar el bien jurídico tutelado, tenemos que tener, por un lado, ¿qué cosa? Que la figura delictiva nace como un trabajo dogmático que en general, particularmente, resulta un tanto complicado para la doctrina penal, ¿no? Porque es un reciente delito de financiamiento de partidos políticos. Nuestra doctrina poco o nada ha escrito, en verdad poco o nada ha escrito, lo cual definitivamente tiene una debilidad respecto de los efectos mayores o las luces mayores sobre el tema, como estos espacios, caramba, cuando escuchamos a nuestro ponente de España, cuando escuchamos a nuestro ponente de Andorra, que justamente nos van a dar una mejor amplitud por esa expertise de desarrollo democrático cuando nos describen sus principales tesis del bien jurídico postulado en la doctrina penal comparada. O sea, la española, de lo que he escuchado, no considera que el interés tutelado en el delito de financiamiento legal de los partidos políticos es el correcto funcionamiento de lo que corresponde al propio sistema de partidos. Pero, sin embargo, este bien jurídico ha sido interpretado de formas distintas. He escuchado y he leído un poquito, he leído a Adán Nieto, que considera que la protección conferida al sistema de partidos se traduce, uno, por garantizar que los partidos políticos actúen defendiendo los intereses de la clase, o en este caso de la parte privada, de la determinación de intereses privados, y por el otro lado, a la igualdad de armas y por tanto de recursos, además de evitar que se mine la democracia interna en los partidos. Entonces, eso es también mencionarlo rápidamente en el poco tiempo que nosotros tenemos, sin perder de vista, por ejemplo, a Núñez Castaño también, sin perder de vista también a Aya García, que es importante. O sea, en ese extremo de lo que representa, nosotros consideramos que el bien jurídico protegido por este delito, ¿no?, a nuestro parecer, consiste en la igualdad de oportunidades. Por un lado, la formalización política y por el otro lado, la materia de financiación. Entonces, esos dos escenarios nos van a generar a nosotros lo que es la competencia desleal. Debería concebirse como un supuesto la competencia desleal que existe. Entonces, cuando recorro ya este mapeo de ideas que me permiten establecer conclusiones puntuales, 5 o 7 conclusiones puntuales. Primero, que nuestra ley de partidos políticos, la 28094, y su reglamento vigente, señala que los partidos políticos tienen un financiamiento de naturaleza mixta, tanto privado como público. Además, hoy en día, los mayores gastos para un partido político se efectúan durante las campañas electorales, en donde los aportes privados son la base económica
no solo para la subsistencia, sino también para impulsar su participación en el próximo gobierno. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Dónde está la delimitación? O sea, una tercera conclusión puede ser también la prohibición fijada en esta ley no resulta eficaz, ni las sanciones, porque no son aplicables. Y las entidades no generan una correcta fiscalización de los fondos, no son capaces de rastrear, no son capaces de supervisar los diferentes fondos particulares que reciben. Y además, está demostrado, como otra conclusión, que resulta ser insuficiente requerir que se mejore o se actualice sin encontrar los instrumentos legales que van a garantizar esta integridad o el cumplimiento de las normas por parte de las organizaciones políticas. Caramba, cuando también podría sumar la conclusión de la percepción de corrupción, así como la innegable necesidad o la existencia de prácticas corruptas, de esa existencia de prácticas corruptas que es identificada en los partidos políticos, denotan justamente un grave quiebre, una grave debilitación institucional en la democracia de los países. Y por otro lado, el Código Penal, o sea, la Ley 3997, que modifica el Código Penal y incorpora el delito de financiamiento, pues sanciona los dos tipos de conducta, el financiamiento por un lado y por el otro lado el recibir dinero de fuentes prohibidas, con la punición también de falsedades al momento de declarar la fuente de dicho dinero. O sea, el tipo penal para nosotros constituye una forma de protección adelantada, correcto, pero definitivamente hay que hacer ese análisis crítico constructivo porque estos delitos que tienen que ser fortalecidos normativamente es como consecuencia no solo del proceso de elección, sino que también lo ven con una capacidad económica ya para ejercer el gobierno. Entonces, mucho que trabajar, mucho que escuchar, mucho que aportar, y eso es lo que representa a nosotros nuestra participación con todo gusto, y disculparán si que me habré excedido, pero definitivamente que había que conceptualizar conceptos que onomatopéyicamente han sido mencionados, muy bien explicados por quienes nos han antecedido en las ponencias del maestro español y del maestro de Andorra. Muchas gracias con todos los integrantes del plenario y quedo a expensas y a consideraciones del director de este plenario. Gracias. Excelente, doctor Valentín. Muy agradecido por su brillante participación y también compartir sus conocimientos, así igualmente al doctor Alfons y al doctor Miguel Olmedo, que nos visitan también virtualmente. Acto seguido, invitamos a todos los participantes que se encuentran en el aula virtual, por favor, pueden alzar la mano y hacer sus interrogantes. Perfecto, le daremos el uso de la palabra al doctor Jesús Alberto Silupu Prado. Doctor Jesús Alberto, ¿puede hacer uso de la palabra? Para encender el micrófono, doctor Jesús Alberto, debe hacerle clic al botón similar a un micrófono en la parte inferior. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta iba dirigida hacia el doctor Valentín Soto respecto a si consideraba que las sanciones y prohibiciones reguladas en la ley 28094 van a gozar de un óptimo carácter estricto, se puede decir, ¿no? Para erradicar así el tema de la corrupción y el financiamiento en los partidos políticos. O en todo caso, considera que, o establecería qué tipo de regulaciones deben ser modificadas para que sí sean ejecutadas de una manera más rigurosa e inflexible, ¿no? Muchas gracias. Gracias por tener esa interrogante interesante, por cierto. Yo creo que la respuesta tiene dos momentos históricos. El primer momento histórico es cuando justamente tenemos nuestra ley de partidos políticos, la 28094, ¿no? Cuando se da inicio de esta ley, su aplicación resultó muy útil, porque marcó temas de topes y de sanciones. Pero con el pasar del tiempo es como una estrategia cuando hay una lucha directa de este tipo penales. No puede ser que tengamos una normatividad estática. Está demostrado que no resulta suficiente por esa forma estática de tener una norma, porque las estrategias y las leyes para estos tipos penales tienen que tener un contenido dinámico. En el pasar del tiempo resultan
o se ponen insuficientes. Entonces es ahí que se convierte en un criterio que utilizan otros equipos multidisciplinarios que nos dan el soporte a nosotros en la estadística para tomar una decisión de mejora normativa. La estadística en la parte de la economía, de la administración. Entonces resulta insuficiente. Y aplico el dinamismo de esa mejora que es necesaria. Y sobre ello, ¿qué vengo? Tengo que plantear una actualización que permita mejorar todos los instrumentos legales que garanticen los principios básicos, la integridad y el cumplimiento de las normas por parte de las organizaciones políticas. Porque estas nuevas formas de criminalidad y corrupción de los partidos políticos generan nuevas estrategias. Eso se llama dinamismo. Hay que tener inmediatez, hay que estar siempre un paso adelante. Entonces, hay que perfilar, es el término, el Código Penal, hay que perfilar esta ley de partidos políticos, hay que escuchar en estos plenarios justamente lo que vamos aprendiendo hoy para efecto de mejorar lo que corresponde en este sentido, ¿no? Es lo que yo tendría que contestar en todo caso a la pregunta. Excelente, doctor Valentín. A ver si por favor nos apoya también, a ver el siguiente que pueden hacer sus interrogantes. Muchas gracias, perfecto. Vamos a pasar a lo que viene a ser una pregunta escrita. Voy a pasar a oralizarla. Pregunta para el maestro Valentín Soto Llerena. Doctor, ¿considera que las sanciones y prohibiciones reguladas en Ley 28094 gozan de un óptimo carácter estricto para erradicar la corrupción y financiamiento de los partidos políticos? ¿Considera que dichas regulaciones deben ser modificadas de una manera más rigurosa e inflexible? Nosotros consideramos a título personal que definitivamente tienen que ser, primero, correctamente aplicadas. ¿Qué sucede aquí? El Código Penal no tiene el soporte de la especialidad para efectos de involucrarnos en lo que es la investigación de financiamiento ilegal de los partidos políticos, ¿no? El correcto funcionamiento del propio sistema de los partidos políticos. ¿Qué sucede? No se está trabajando con la unidad de inteligencia financiera, por ejemplo. Esa unidad de inteligencia financiera que está integrada por varios componentes del gobierno, empezando de un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros o de la Administración Tributaria, también tendría que trabajar para fortalecer la aplicación de lo que corresponde al Código Penal en el artículo 359, inciso A, B y C, que esto permita un resultado óptimo que genere confianza en los ciudadanos para lo que representa el fortalecimiento del sistema de financiamiento. Entonces, sí hay que perfeccionar, perfilar el código penal en estos artículos, pero al mismo tiempo no daría resultados si yo no le doy el soporte técnico de la especialidad, de la especificidad, de la cientificidad que debe de tener esta materia, este tipo penal, para efecto de generar resultados. Uno de ellos, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera, que está escrita la SBS y que debería de coadyuvar justamente el cumplimiento de ello para efecto de generar justamente esa igualdad de investigación, esa igualdad de confianza que debe tener un ciudadano, ¿no? Eso es lo que yo tendría que aportar. Muchas gracias, doctor Valentín. Perfecto, le voy a dar el uso de la palabra al doctor Luis Antonio More Zapata. Doctor Luis Antonio, ¿puede hacer uso de la palabra? Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola. Adelante, doctor. Sí, muy buenas tardes. Agradecer a los participantes, a los doctores que son ponentes. Mi pregunta es para los dos doctores, tanto el doctor de España y el doctor de Andorra. ¿Creen ustedes que la democracia peruana se encuentra en peligro de desarrollarse a plenitud? Esto debido a la alta corrupción que existe en nuestro país, digamos en Perú. ¿Desea
responder a tan difícil pregunta, en primer lugar, bueno, yo quiero decir que contestar a esa pregunta es bastante complicado. En primer lugar, pues porque, como es natural, no estamos en el día a día, ¿no?, de la vida política del régimen peruano, ¿no? Pero yo quiero decir ante todo que la corrupción no es en absoluto un fenómeno criminal propio únicamente de Perú, ¿eh? Es decir, en el caso de España no solo la corrupción en determinados casos muy famosos, sino la corrupción también vinculada con algunos partidos políticos. Voy a mencionar pues la trama Gürtel ahora mismo en nuestro país, puedo mencionar el caso Filesa, por mencionar dos casos que afectan a los dos partidos, o que han afectado a los dos principales partidos mayoritarios en nuestro país. No es algo exclusivo de Perú. Yo creo que lamentablemente la corrupción es un mal generalizado y que la clave está en disponer de los instrumentos normativos de investigación, policiales, fiscales y naturalmente judiciales también, para luchar contra ella, ¿no? Y que esa es la clave. Desde luego que qué mejor diagnosis del estado democrático de un país que la existencia de procedimientos que investigan tales hechos y que sientan en el banquillo a sus posibles responsables y que acaban con todas las garantías procesales condenándolos, ¿no? Pero por lo menos por la propia experiencia española es evidente que la corrupción política no es un mal exclusivo en Perú. Podremos discutir en términos cuantitativos si hay más o menos casos, pero la clave de nuestro rol jurídico, ¿no?, tiene que estar en afianzar los instrumentos, insisto, normativos, policiales de investigación, de la Fiscalía, por supuesto en la investigación también, y lógicamente en el sustento judicial de aquellos procesos que son bastante complicados, puesto que en muchos casos acaban en el banquillo personas que tienen un notable poder e influencia. Yo creo que esa es la clave de Úbeda, si me permiten la expresión, en la lucha contra la corrupción política y muy particularmente ya que va asociada a financiación de partidos políticos y al lavado de activos. Sí, Anderson, si me permite. Mire, yo comparto perfectamente lo que ha dicho el doctor Olmedo. Yo desde mi posición de fiscal general de este país desde hace 10 años les puedo decir que la corrupción no es un fenómeno del Perú, es un fenómeno global y si nosotros bien desde Andorra tenemos pocos casos de lo que sería corrupción, también le digo que somos de los pocos países en el mundo, quedamos 10, que no hemos firmado el Convenio de Mérida. Por tanto, lo que decía el doctor Olmedo es lo necesario. Yo creo que la prevención pasa por la educación, la prevención pasa por que la gente en los colegios y en la educación entiendan lo que es la transparencia, entiendan lo que es la igualdad, entiendan lo que es la libre concurrencia, entiendan que la función pública es necesaria para la vida democrática, pero también la corrupción privada, y nosotros, por ejemplo, en Andorra tampoco la tenemos tipificada, y como les he dicho, del 90 al 2005 tuvimos la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero no tenemos las físicas. Saben ustedes perfectamente que nosotros, si bien no hemos tenido casos de corrupción, y es público y notorio, hemos tenido muchísimos temas de prevención de blanqueo o de blanqueo de capitales, de corrupción, de todo el tema del lavallato, de todas las cuestiones que han estado en conexiones con ustedes o en muchas de esas que hablaba el doctor Olmedo del territorio español. Por tanto, si bien el delito de blanqueo de capitales es un delito autónomo para nosotros y de forma muy específica, igual que el de la organización criminal o la de asociación delictiva que hablamos nosotros, no es menos cierto que la financiación ilegal de partidos políticos, la corrupción pública, la corrupción privada
y todos los delitos derivados o que todos los delitos que son origen o precursores del blanqueo de capitales únicamente se entenderán o se podrán trabajar en contra, no únicamente con la inteligencia financiera que hablaba también el doctor Soto, sino con la prevención a través de la educación. Y cuando la gente entienda que cada funcionario que recibe un peso, un euro, un dólar, tiene una obligación de transparencia, tiene una obligación de función, ahí estará si quieren ustedes, la clave de vuelta o la piedra que corona el edificio, porque es que si no, nunca funcionará. Si no, la población socialmente no interioriza la necesidad de la transparencia, la necesidad de la democracia, no funcionará. Pero no funcionará ni en Perú, ni en Europa, ni en Asia, ni en África, ni en ningún país. Y no es un problema nacional, es un problema global. Y como es un problema global, se ha de tratar de forma global y transversal. No puede haber sitios de opacidad, ¿entiende? Porque el corrupto, la gente no delinque por psicopatía. Por psicopatía son 4. La gente delinque por poder, por dinero, por satisfacción de poder. Y lo tiene que disfrutar. Si no tiene capacidad de disfrutarlo, si no hay criminalidad organizada fuera que le pueda colocar esos bienes, nunca, bueno, nacional o internacionalmente, es la forma de agotar la corrupción, atacando a los bienes y atacando a la libre disposición. Y ahí hay muchos instrumentos a tirar adelante. Educación, prevención y, en último caso, pues represión. Muy bien, doctor Alfons. Excelente respuesta. A ver si continuamos. ¿Me permite? Adelante, maestro. Perfecto. Sí. Definitivamente los aportes que nos dan nuestros compañeros de ponencia, sumamente interesantes, importantísimos. Quiero sumar, o estando de acuerdo a lo que señalan ellos, incorporar temas interesantes como por ejemplo lo que es nuestro país, ¿no? Y acá he tomado debida nota, ¿no? El contenido global, el contenido transversal de la corrupción. Yo le agregaría el efecto hélice de la corrupción como conclusión o corolario para poder determinar una posible solución a la educación preventiva, la especialización. Pero adicionalmente, o sea, hay un debilitamiento en nuestro sistema, o sea, en nuestra parte normativa, estimados amigos. ¿Por qué? Yo hago memoria que el tipo penal que estamos analizando tiene una relación de especie-género con respecto, por un lado, al delito de lavado de activos. O sea, hay una correlación especie-género con respecto al delito de lavado de activos. Siendo este último, o sea, entiéndase el género, ¿okay? No obstante, el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas atenúa la pena. ¿Y cómo lo demuestro? Lo demuestro porque, acorde al delito de lavado de activos contenido en el decreto legislativo 1106, la pena general es de 8 a 15 años. Lavado de activos de 8 a 15 años. Mientras que para el delito de organizaciones políticas, la pena es de 2 a 5 años. Por supuesto, junto a la inhabilitación de la organización. Y va más todavía, ¿no? Esa debilitación de pena cuando habla y de 4 a 6 años si el delito es cometido, miren, por el candidato, por el tesorero, por el responsable de campaña o por el administrador de hechos, como les decía en mi primera intervención, o de derecho de los recursos de la organización política. Entonces, vean ustedes cómo mientras que por un lado tenemos lavado de activos 8 a 15, vamos bajando, relaciones políticas de 2 a 5 y por de 4 a 6. Entonces,
ahí definitivamente hay un distanciamiento normativo, ¿no? En lo que corresponde al tipo penal en la pena. Entonces había que también, como un aporte adicional, perfilar ello con también, por supuesto, los grandes aportes que hacen nuestros colegas en este plano. Eso con la disculpa del caso para incorporar en mesa un detalle de nuestro país respecto de algo que debemos de. Excelente, doctor Valentín. Muchas gracias. A ver si por favor pueden hacer sus interrogantes para continuar. Al parecer no hay más interrogantes. Hacemos extensivo la invitación a poder participar del seminario internacional. Esto es parte del evento mencionado, donde contaremos con la presencia de los ponentes ahora que nos ha acompañado en calidad de panelista, donde abarcarán pues acerca del lavado de activos, corrupción de funcionarios y cooperación judicial internacional. El evento se va a organizar del 21 al 23. Justamente estamos pasando a compartir la pantalla a ver si los interesados pueden dejar sus correos a fin de poder solicitar la información correspondiente a este seminario internacional. Sin más que añadir, queda agradecer a nombre de Escuela Garantista CDIUS la presencia del doctor Miguel Olmedo, doctor Alfons y el doctor Valentín Soto. Muchas gracias, estimados maestros, y como digo, vamos a continuar del 21 al 23 de este presente mes con el seminario internacional ya antes mencionado. Muchas gracias y me despido. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, doctores. Muy buenas tardes. Nos vemos en otra oportunidad.